Siempre hubo algo en Ninel Conde. La voz, las curvas, la tormenta perfecta de belleza y drama que la hacían imposible de ignorar. Durante décadas, bailó entre escándalos como una experta, aparentemente intocable frente al caos que la rodeaba. Pero con el paso del tiempo, los susurros se hicieron más fuertes. Susurros sobre dinero que no cuadraba, amantes con vínculos a cárteles, visitas a tribunales, cuentas congeladas y secretos que ella nunca parecía lista para revelar. Ahora, a los 48 años, Ninel se ha quitado la máscara. Y lo que finalmente está admitiendo no se trata solo de un hombre. Se trata de decisiones, silencios y del peligroso juego que quizá jugó desde siempre. Sus presuntos vínculos con un capo del narcotráfico. En diciembre de 2021, la respetada periodista de investigación mexicana, Anabel Hernández, detonó una bomba cultural y política con la publicación de su libro, Emma y las otras señoras del narco. El libro, meticulosamente investigado y basado en entrevistas, documentos judiciales y testimonios confidenciales, buscaba exponer la compleja red de relaciones románticas, financieras y operativas entre conocidos narcotraficantes y celebridades del mundo del espectáculo en México. Entre las mujeres mencionadas estaba Ninel Conde, pero las afirmaciones de Hernández iban mucho más allá de una simple asociación. Según la periodista, Conde no solo mantuvo una relación sentimental con Arturo Beltrán Leiva, uno de los capos más violentos y notorios de la historia moderna del narcotráfico en México, sino que además habría sido beneficiaria y posible cómplice en el lavado de su riqueza ilícita. Arturo Beltrán Leiva, también conocido como El Barbas, fue el despiadado líder de la organización Beltrán Leiva, que alcanzó el poder durante el periodo más sangriento de la guerra contra el narcotráfico en México, a principios de los años 2000. Antiguo aliado de Joaquín El Chapo Guzmán, más tarde se convirtió en uno de sus rivales más encarnizados. Beltrán Leiva supervisaba cargamentos de cocaína de varias toneladas, ordenaba asesinatos de políticos y vivía como un rey del narco, rodeado de lujos, guardaespaldas y, según afirma Hernández, con un desfile constante de amantes famosas. Según Emma y las otras señoras del narco, la relación entre Conde y Beltrán Leiva se desarrolló durante los años de dominio absoluto del capo, aproximadamente entre 2007 y su muerte en un operativo militar en diciembre de 2009. Hernández dedica un capítulo entero, titulado Bombón Asesino, a Ninel, detallando cómo su presunto romance no solo fue sentimental, sino también financiero. Citando testimonios de testigos directos, incluida una mujer que afirmó haber estado presente en reuniones y eventos sociales, Hernández alega que Beltrán Leiva colmó a Conde de regalos, incluidos artículos de diseñador, joyas y, de manera infame, un Lamborghini. Además, el libro sostiene que varias propiedades registradas a nombre de Conde o vinculadas a su círculo íntimo fueron pagadas completamente en efectivo, lo cual es altamente irregular y genera alertas dentro de las leyes contra el lavado de dinero. Quizás el detalle más condenatorio proviene de inteligencia financiera de EEUTAU. Según Hernández, una investigación del Departamento del Tesoro rastreó transacciones inmobiliarias ligadas a Ninel Conde por un valor superior a los $5 millones, en su mayoría realizadas en efectivo, algunas a través de empresas fantasma, y varias marcadas como sospechosas debido a la falta de ingresos declarados que justificaran dichas compras. ¿La implicación? Que pudo haber participado consciente o inconscientemente en el lavado de dinero del cártel. Aunque no se han presentado cargos penales formales contra Conde, ni en México ni en EEUU, el peso de la documentación, combinado con testimonios jurados, otorgó credibilidad significativa al trabajo de Hernández. Además, la periodista afirmó que la Fiscalía General de la República poseía documentos que corroboraban elementos de la relación
y las irregularidades financieras vinculadas a Conde. Las revelaciones desataron una tormenta mediática. De la noche a la mañana, el nombre de Ninel Conde fue tendencia en todas las plataformas, no por su música ni por sus batallas legales por la custodia con Giovanni Medina, sino por su supuesto rol como novia del narco. La respuesta de Ninel fue rápida. Demandó a Anabel Hernández y a Penguin Random House por daño moral, alegando que las acusaciones habían dañado su reputación y carrera. Pero en diciembre de 2024, el tribunal asestó un golpe devastador. La demanda fue desestimada. No solo se le negó cualquier compensación, sino que el tribunal también dictaminó que el reportaje de Hernández estaba protegido como periodismo de interés público respaldado por pruebas creíbles. El tribunal afirma que mi libro, mi investigación y mis afirmaciones no causaron daño moral, financiero ni personal a la señora Ninel Conde, declaró luego Hernández en su podcast Narcosistema. También confirma la veracidad de la relación y la posibilidad de que participara en operaciones con fondos ilícitos. Conde, quien aún no ha comentado directamente sobre el fallo, declaró brevemente: «Muy bien, me da gusto que exista justicia. Su equipo legal continúa con la apelación. El caso no fue aislado. El libro posterior de Anabel Hernández, Las señoras del narco, Amar en el infierno, publicado en 2024, amplió estos temas. Pintó una red más extensa de vínculos románticos entre poderosos capos del narco y celebridades femeninas, incluyendo nombres como Galilea Montijo, Carla Panini y Patti Navidad. Hernández dedicó un capítulo entero, nuevamente titulado Bombón Asesino, a Ninel, exponiendo detalles presuntos de su relación con Beltrán Leiva. Una afirmación escalofriante: que recibió un Lamborghini del capo junto con múltiples propiedades. Ninel lo negó todo. En una entrevista televisiva declaró: «Los narcotraficantes no nos regalan nada, lo ganamos con el sudor de nuestra frente». Desestimó el libro como una novela sin fundamentos y aseguró que lucharía por limpiar su nombre legalmente. Pero con el fallo judicial ahora en su contra y la credibilidad periodística de Hernández respaldada, ese camino luce más cuesta arriba que nunca. Acusaciones de consumo de drogas en medio de una brutal guerra por la custodia. La controversia se profundizó aún más cuando, en 2018, Ninel Conde se vio envuelta en uno de los capítulos más oscuros de su vida. No en el set de una telenovela, sino en una batalla real por la custodia que se convirtió en escándalo nacional. En el centro del torbellino, un informe toxicológico que, según los registros oficiales, indicaba que había dado positivo en cocaína y en consumo crónico de benzodiazepinas. Una revelación que amenazaba con arrebatarle la custodia de su hijo Emanuel y destruir de forma permanente su imagen como artista y madre. La acusación no vino de tabloides ni de fuentes anónimas. Provino directamente de su expareja, Giovanni Medina, padre de su hijo. En medio de una disputa por la custodia cada vez más amarga y pública, Medina presentó el informe toxicológico ante el tribunal como prueba de la supuesta inestabilidad y falta de aptitud parental de Conde. La prueba, realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de México, la misma institución forense que colabora con investigaciones criminales de alto perfil, parecía tener peso y credibilidad. Pero también despertaba sospechas. Ninel Conde no guardó silencio. En una rueda de prensa abarrotada de periodistas, con flashes encendidos y transmisión nacional en vivo, la actriz se presentó entre lágrimas frente a los micrófonos y negó categóricamente los resultados del informe. «Jamás en mi vida he consumido cocaína», dijo con voz temblorosa. «Esto es falso, es manipulación. Alguien está intentando destruirme, arruinar mi reputación como madre, mujer y profesional, y no lo voy a permitir». Conde acusó directamente a Giovanni Medina,
de manipular el proceso judicial mediante sus presuntas conexiones dentro del sistema legal mexicano. Según ella, Medina solía jactarse en privado de tener amigos e influencias en las instituciones legales y alardeaba de que podía hacerla perder con una sola llamada. Afirmó que el resultado toxicológico era solo una de varias tácticas sucias utilizadas por Medina para obtener la custodia total de Emanuel y eliminarla de la vida de su hijo. En un gesto dramático y profundamente personal, Ninel Conde se sometió voluntariamente a una batería de pruebas toxicológicas privadas para limpiar su nombre, tanto en México como en el extranjero. Estas incluyeron pruebas de orina, análisis de sangre, exámenes de folículo piloso. La prueba capilar fue particularmente dolorosa a nivel emocional y físico. En una publicación de Instagram que se viralizó, apareció sosteniendo a su pequeño hijo mientras el personal médico extraía mechones de su cuero cabelludo. Su pie de foto fue desgarrador. Esta es la imagen de una madre que se somete injustamente a otra prueba toxicológica, arrancando mechón por mechón, para rescatar a su hijo de la infamia y el odio. Lo hago por Emanuel. Lo hago por la verdad. Siguió con pruebas adicionales en Estados Unidos para garantizar imparcialidad y transparencia. Estas evaluaciones privadas, según sus abogados, resultaron todas negativas, sin rastro de cocaína, benzodiazepinas ni drogas ilegales. El equipo legal de Ninel Conde reaccionó de forma rápida y contundente al informe toxicológico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Argumentaron que el informe, que señalaba uso de cocaína y benzodiazepinas, era profundamente defectuoso, no solo en sus conclusiones, sino también en su ejecución. En el centro de su argumento, violaciones procesales que, a su juicio, volvían toda la prueba inválida. Uno de sus principales señalamientos fue la ausencia de cadena de custodia adecuada. Según sus abogados, no hubo testigos independientes que confirmaran que las muestras de cabello y sangre realmente pertenecían a Ninel Conde. Sin verificación ni documentación apropiada, argumentaban que los resultados podrían haber sido falsificados, intercambiados o manipulados. También subrayaron la falta de supervisión judicial. Afirmaron que la recolección de muestras se realizó sin la presencia de un funcionario judicial o actuario, figuras que, según los protocolos, deben estar presentes en este tipo de procedimientos legales por custodia. Esta omisión, dijeron, violaba las normas forenses estándar y abría la puerta a graves vulnerabilidades legales. Otra preocupación importante giraba en torno a la manipulación posterior de las muestras. El equipo de Ninel señaló que no se les permitió presenciar el manejo, etiquetado o almacenamiento de las mismas, lo cual generaba dudas adicionales sobre la autenticidad del proceso. Dado lo delicado del caso, esta falta de transparencia resultaba especialmente alarmante. Finalmente, la defensa insinuó posible interferencia externa. Recordaron al tribunal las presuntas fanfarronadas de Giovanni Medina sobre sus contactos en el sistema judicial y sugirieron que el informe toxicológico pudo haber sido influenciado, directa o indirectamente, por individuos alineados con los intereses de Medina. En un sistema donde la corrupción y el favoritismo no son inusuales, tal posibilidad no podía descartarse. Con base en estas inquietudes, el equipo legal de Conde solicitó formalmente que los resultados fueran anulados y eliminados del proceso de custodia. En su lugar presentaron múltiples pruebas toxicológicas realizadas en laboratorios privados con certificación internacional, todas negativas para sustancias ilícitas. Su argumento era claro. La prueba original estaba comprometida, tanto científica como procesalmente, y no debía tener peso en la decisión final del tribunal. Mientras tanto, Giovanni Medina redobló la apuesta. Respaldó los resultados originales y acusó a Ninel de montar una campaña mediática para desviar la atención de lo que, según él, era la verdad: que ella era inestable y no apta para cuidar de su hijo.
En una carta ampliamente difundida, Medina escribió: "El informe toxicológico es científicamente irrefutable. Lo que pido es simple, que lo acepte y deje de manipular al público con su drama". También citó la relación sentimental que ella mantenía por entonces con Larry Ramos, un empresario colombiano que luego sería desenmascarado como estafador financiero y hoy prófugo de la justicia estadounidense, como una prueba más de su juicio temerario y estilo de vida peligroso. El equipo legal de Medina enfatizó que el informe toxicológico no era un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de conductas preocupantes que incluía inestabilidad emocional, exposición del menor a entornos volátiles, declaraciones de ingresos irregulares y falta de solvencia clara, enfrentamientos públicos y explosiones en redes sociales. Más allá del proceso legal, el escándalo causó un grave desgaste emocional en Ninel Conde. En múltiples entrevistas, habló sobre la angustia de tener que ver a su hijo bajo visitas supervisadas, únicamente permitidas en presencia de trabajadores sociales. Describió la experiencia de tener cuestionado su vínculo maternal como devastadora y dijo: "Imaginen sentarse en una sala con tu hijo mientras alguien más observa y anota cada palabra. Imaginen abrazarlo y preguntarte si usarán ese momento en tu contra. Eso es lo que estoy viviendo". También reveló que Emanuel había sido emocionalmente afectado y relató que a veces repetía frases hirientes que supuestamente escuchaba de su padre. "Es una guerra, no solo en tribunales, sino en su corazoncito", dijo. A pesar de que las pruebas privadas la absolvieron, el tribunal nunca anuló ni eliminó por completo el informe toxicológico original del expediente. Lo que siguió fue una lenta transición hacia negociaciones de custodia compartida, con ambos padres explorando acuerdos para evitar más daño psicológico a Emanuel. Aún así, el tema toxicológico sigue siendo una cicatriz permanente en el historial público de Ninel. Y en el tribunal de la opinión pública, donde los titulares gritan más fuerte que los veredictos, el daño podría ser irreversible. Colapso tras amar a un estafador. Esta no fue la única vez que la vida personal de Ninel Conde se sumió en el caos legal. Su relación con Larry Ramos lo demostró. Todo comenzó como un cuento de hadas. Una glamorosa estrella pop mexicana conoce a un carismático empresario colombiano en Miami. Riqueza, encanto, ambición. Todo lo que Ninel Conde creyó que al fin estaba obteniendo después de una vida de desamores públicos. Pero lo que siguió no fue una historia de amor. Fue un escándalo escrito en traición, juzgados, confianza rota y un hombre que desapareció literalmente. Larry Ramos, quien alguna vez hizo que el bombón asesino se rindiera a sus pies, hoy es prófugo de la justicia estadounidense, acusado de orquestar un esquema piramidal de $22 millones que defraudó a más de 200 personas, incluyendo celebridades como Alejandra Guzmán. Ramos fue arrestado en 2021 y puesto bajo arresto domiciliario. El domicilio, compartido con Ninel. El hombre con quien soñaba un futuro, en realidad, planeaba en silencio su fuga. Y escapó. Una mañana me desperté y la tobillera ya estaba cortada. La policía ya estaba en mi sala, recordó Ninel más tarde. Ni siquiera se despidió. La traición fue total, emocional, financiera, reputacional. No solo tuvo que enfrentar el abandono, sino también la sospecha de complicidad. El público fue despiadado. Los medios la acosaron. Algunos titulares insinuaban que ella lo había ayudado a huir. Su nombre, antes ligado a éxitos musicales y sensualidad escénica, quedó de pronto atrapado en una cacería federal. Pero retrocedamos a cómo comenzó todo. Conde conoció a Ramos en Miami, pese a las advertencias de su representante sobre sus problemas legales. En ese momento, Ramos ya tenía una demanda en curso, pero, según cuenta ella, Larry era persuasivo. Le vendió una historia de traición. Su traición,
supuestamente a manos de un socio. Ninel, romántica empedernida, eligió creerle. Me dijo que todo había sido un malentendido, que su socio lo había traicionado, explicó años después, en la Casa de los Famosos México. Hasta me dijo que el departamento donde vivíamos era suyo, y no lo era. Era rentado y tenía meses de atraso. Me enteré el día que tuve que salir huyendo de ahí. A pesar de las señales de alerta, Ninel invirtió una pequeña suma en uno de sus negocios. Cuando estás enamorada, quieres creer, dijo. Pensé, está bien, solo un poco. No voy a involucrar a amigos ni a mi familia. Pero incluso ese poco fue demasiado cuando las demandas comenzaron a acumularse y la realidad destrozó su ilusión. Mientras la presión legal sobre Ramos aumentaba durante la pandemia, los acreedores comenzaron a exigir su dinero. Finalmente fue arrestado y acusado de conspiración para cometer fraude por correo y electrónico. Mientras esperaba juicio, se le colocó un localizador electrónico y fue puesto bajo arresto domiciliario. Ninel, mientras tanto, pagaba a sus abogados. Yo era quien pagaba a los abogados, admitió. Hasta lo ayudaba a comer, porque cuando le congelaron las cuentas, se quedó sin nada. Me convertí en su rescatadora. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pero ayudaba a un hombre que ya había decidido desaparecer. Planeó todo, dijo, con la voz entrecortada. A mí me dejaron atrás. Él desapareció y me dejó con el desastre, financiero, legal, emocional. Después de la fuga, descubrió algo más, algo aún más escalofriante. Entre las pertenencias de Larry, encontró un pergamino, un documento escrito a mano donde él analizaba escenarios hipotéticos sobre su relación. ¿Qué pasa si la dejo? ¿Qué pasa si me quedo? ¿Qué exposición mediática me da esto? Era como leer un plan de negocios sobre su propio corazón roto. Eso me destruyó más que el fraude, confesó. Saber que estaba calculando si valía la pena quedarme, como si yo fuera una inversión. Mientras todo esto se derrumbaba, Ninel luchaba otra batalla, la custodia de su hijo. Su ex, Giovanni Medina, usó el escándalo de Larry Ramos como munición en la corte. Perdió terreno legal significativo, incluso siendo obligada a visitas supervisadas, monitoreadas por trabajadores sociales. Humillante, lo llamó, que te traten como un peligro para tu hijo solo por haber confiado en la persona equivocada. El costo emocional no terminó con los juicios ni los titulares. Ninel ha hablado con franqueza sobre cómo la desaparición de Larry reactivó heridas antiguas, especialmente el abandono. Mi papá murió cuando yo tenía 3 años, le contó a Jordi Rosado en una entrevista vulnerable. Desde entonces, siempre he tenido miedo de que me dejen. Y esto fue otro abandono. El peor, Ninel nunca se casó legalmente con Larry Ramos. Gracias a Dios, agregó. Fue una ceremonia espiritual, no legal. Si nos hubiéramos casado, estaría en un problema aún mayor ahora. Los críticos fueron rápidos en señalarla como ingenua, incluso cómplice. Pero para Ninel, la tragedia más grande fue lo rápido que la gente olvidó que ella también fue víctima. Manipulada emocionalmente, dañada financieramente y humillada públicamente. La gente ve el brillo y el glamour, dijo. Pero detrás de eso, yo lloraba, estaba aterrada, sentía vergüenza. Hoy, Ninel Conde intenta recuperar su historia. Está trabajando en una docuserie donde planea revelar todo lo que vivió. Esos pergaminos, las mentiras, el caos financiero, la manipulación psicológica. Para ella, se trata de retomar el control del relato. ¿Y Larry Ramos? Sigue prófugo, en algún lugar. Desaparecido desde 2021, sin avistamientos confirmados. El FBI aún lo busca y sus víctimas, incluyendo a Alejandra Guzmán, siguen esperando justicia. Para Ninel Conde, la justicia quizá no llegue en forma de una detención. Pero la sanación, dice, llega con cada confesión.
Quiero creer que sintió algo por mí, dijo en voz baja. Pero a estas alturas, hasta eso pudo haber sido una mentira. Es fácil juzgar desde afuera, pero la historia de Ninel nos recuerda que cualquiera, sin importar cuán fuerte o exitosa sea, puede ser arrastrada hacia la oscuridad de otro. A los 48 años, está reclamando su voz. La verdadera pregunta es, ¿la escucharemos sin volver a destruirla? Déjanos tu opinión en los comentarios, y como siempre, comparte si crees en la verdad por encima de las apariencias.